¿Cuántos intervienen en el diálogo o coloquio? Puede ser, dice. ¿Cuál sería la respuesta? Sí. La C, verbal y no verbal. Sí, la D. La D. La D, unilateral, bilateral y multilateral. Muy bien. La respuesta sería unilateral, bilateral y multilateral. Ese vendría a ser lo que es la respuesta, ¿no? ¿Por qué? A ver, la comunicación desde el punto de vista de cuánto se interviene el diálogo o coloquio puede ser, ¿no? Como que dice, ¿cuántos intervienen en un diálogo? Es la respuesta, ¿no? La palabras claves. ¿Cuántos intervienen en una conversación? Es lo que está diciendo. Muy bien. Puede ser unilateral. ¿Qué significa unilateral? Uno solo. Bilateral, ¿no? Que significa dos. Y multilateral, que significa varias personas. Muy bien. Es lo que está refiriéndose. Muy bien. La comunicación sería unilateral, bilateral y multilateral. Esa vendría a ser la respuesta. Muy bien, señores. Bien. Vamos con el siguiente, ¿no? Es el elemento que interfiere con el proceso comunicativo, obstaculizando la viabilidad del canal, que se utiliza en el diálogo. Estamos hablando de él. ¿Cuál es la respuesta? A ver. ¿Cuál es la respuesta? La E. A ver, ¿qué es? A ver, la C, el código. También dicen la E, que es el ruido. A ver, vamos, ¿no? Es el elemento que interfiere, esta palabra, interfiere, ¿no? Interfiere con el proceso comunicativo, obstaculizando la viabilidad del canal, que se utiliza en el diálogo. Muy bien, estamos hablando de exacto. La respuesta tendría que ser lo que es la E. ¿Por qué? Porque el ruido es quien interfiere, ¿no? El ruido es el que no nos va a hacer escuchar la comunicación, ¿verdad? No nos va a hacer entender bien el mensaje. Si yo pongo aquí en este instante una música fuerte, no se va a poder entender qué es lo que estoy diciendo, ¿verdad? Entonces, ese sería el ruido, es el que interfiere, ¿no? Con el mensaje o la comunicación. Muy bien, a eso se refiere. Muy bien, vamos con el siguiente. Se conoce como el proceso que realiza el emisor cuando ejecuta la acción de corroborar o de validar la efectividad de su propio mensaje. ¿Cuál vendría a ser la respuesta, señores? La C. La C, retroalimentación. Muy bien, muy bien. ¿Respuesta? Muy bien, a ver. Exacto, la respuesta sería retroalimentación, vendría a ser, ¿no? Porque, a ver, se le conoce como el proceso que realiza el emisor cuando ejecuta la acción de corroborar o de validar la efectividad de su propio mensaje. ¿Qué significa corroborar o revalidar? ¿No? Es, por ejemplo, cuando hay exámenes, ¿no? No sé, algunos no toman exámenes. Cuando hay exámenes, en los exámenes, al final, si respondes mal la pregunta, ¿no? Si respondes mal la pregunta, te va a salir un pequeño mensaje y te va a decirte que esa pregunta, que la respuesta era incorrecta, que la respuesta correcta era otra.
Muy bien. Eso va a ser lo que es retroalimentación, señores. Retroalimentación es cuando es hacer entender mejor la comunicación. A ver, muy bien, entonces, eso me dice lo que es una retroalimentación. A ver, vamos a buscar una imagen de retroalimentación. Bueno, no encuentro, aquí está, que es, no encuentro, que es, bueno, ya, es como se iba diciendo, ¿no? De corroborar o revalidar, sería la retroalimentación, ¿muy bien? Eso vendría a ser. Siguiente, ¿no? El canal se entiende como el medio físico por el donde el mensaje puede desplazarse. Idealmente, cuando se da una comunicación oral, sea una conversación cotidiana, sea una charla de lingüística aplicada, el canal utilizando será, ¿cuál sería, señores? La B. La B. Los gestos del rostro. No, la B. La D. Las ondas La D, sonoras. licenciado. Las ondas sonoras, licenciado. Las ondas sonoras. Exacto, muy bien. Tendría lo que es la D. Muy bien. Las ondas sonoras. Muy bien. Esa sería la respuesta. ¿Por qué? No, aquí qué dice. El canal se entiende como el medio físico por donde el mensaje puede desplazarse idealmente. Muy bien. Gracias a las ondas sonoras, ¿no? Las ondas sonoras. Las ondas sonoras, nosotros podemos escuchar el mensaje. Muy bien. Eso me dice. Ondas magnéticas, no. Esta es otra cosa, ¿no? Las ondas sonoras. No es cuando hablamos. A ver, aquí vamos a copiar esto. Cuando nos hablamos, emitimos, que son ondas sonoras. Muy bien. Para que persona pueda entender y escucharnos, ¿no? A ver, ¿a dónde están las ondas sonoras? Bueno, esta vamos a copiar, ¿no? Sería como esta, ¿ven? Aquí les voy a mostrar, ¿no? Este dice lo que es una onda sonora. Muy bien, esto. Cuando nosotros emitimos un mensaje, lo escuchamos por medio de ondas sonoras y que va a ir a nuestro oído y vamos a poder escuchar. Esa sería una onda sonora. Muy bien. Vamos con el siguiente. A ver. El siguiente dice. Son los seres del mundo concreto, del pensamiento ficticio o concepciones abstractas. Por tanto, el emisor como el receptor coinciden con su conocimiento de una manera semejante, idéntica a que son representados en el mensaje mediante signos lingüísticos u otros signos igualmente útiles. ¿Cuál vendría a ser, señores? Inciso C. Inciso C. Código. ¿Ya? ¿Alguna otra respuesta? No, el canal. Ah, canal. Perdón, el canal. Muy bien. ¿Alguna otra referencia? Inciso E, licenciado. El referente. Sí, licenciado. Exacto. Muy bien. La respuesta vendría a ser lo que es el referente. Muy bien. ¿Por qué el referente? Muy bien. Aquí está la palabra clave. Son los seres del mundo concreto. Esa es la palabra clave. Muy bien. Cuando nosotros hablamos de algo, siempre va a tener un sustantivo. El referente se refiere al sustantivo. ¿De quién estamos hablando? Muy bien. Por ejemplo, si nosotros hacemos, no sé, una oración, a ver, Juan fue a la cancha. Muy bien. El referente aquí va a ser Juan. Muy bien. Ese vendría a ser el referente, Juan. Porque el referente se refiere de quién estamos hablando. Muy bien. Ese es lo que es el referente.
de quién estamos hablando. Y eso se trata de lo mismo, ¿no? Los seres del mundo concreto. Muy bien. Se está refiriéndose, o también dice del pensamiento ficticio o de concepciones abstractas, ¿no? Si bien saben, el sustantivo puede ser concreto o abstracto. Muy bien. ¿Qué quiere decir concreto? Que podemos ver y tocar. Abstracto significa que no podemos ver ni tocar. Son cosas irreales. Por ejemplo, no sé, a ver, Dios está en los cielos. Está en el cielo. En el cielo, ¿no? Aquí, ¿cuál sería el equivalente? Sería Dios, vendría a ser. Muy bien. Dios vendría a ser el referente. Pero, ¿qué tipo de sustantivo es Dios? ¿Es concreto o abstracto? Si bien les dije, ¿no? Concreto significa una cosa que podemos ver y tocar, ¿no? Sin en cambio, el abstracto significa algo que no podemos ver ni tocar. Dios, ¿no? Es algo abstracto. Muy bien. No podemos verlo, tampoco podemos tocar. Muy bien. Dios solamente existe dependiendo a la fe que tú tienes. Muchas personas tienen diferente fe, tienen diferentes deidades. Muy bien. En este caso, Dios es abstracto, señores. Dios no existe. Muy bien. Es un ser abstracto. No podemos ver ni tocar. A eso se refiere. Muy bien. Entonces recuerden, Dios es abstracto. Muy bien. A eso vendría a ser. Muy bien. Vamos con el número 6. Muy bien. ¿Qué dice? En la carretera, un conductor le dice a su piloto, a su copiloto, pásame o pásame la gata. Este último se extraña pensando cómo conseguir un felino en medio de la carretera. El sector no ha tomado en cuenta, muy bien, ¿cuál sería, señor, la respuesta aquí? El contexto sí. ¿Sería él? Exacto. La respuesta vendría a ser lo que es el C, ¿no? El contexto. Muy bien. El contexto vendría a ser. Muy bien. El contexto. ¿Dónde está? No, a ver. Pásame la gata, aquí dice. No. Exacto. El inciso E, ¿no? El contexto vendría a ser, ¿no? Porque vean aquí. Pásame la gata, dice, ¿no? La gata. Gata es un felino, un animal, pero a la vez es un instrumento de la mecánica que sirve para levantar autos. Muy bien. A eso se refiere el gata, ¿no? ¿Dónde estamos nosotros? Contextos necesitamos. Contexto para saber bien de qué estamos hablando, qué es lo que queremos decir. Muy bien. Eso vendría a ser. Muy bien. Entonces, continuamos. Bien. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué dice? A ver. Elemento de la comunicación que organiza la información en un código. Inciso B, ¿Cuál licenciado. Emisor. ¿Cuál? El Inciso emisor. B, licenciado. Emisor, ¿no? El inciso E. Emisor vendría a ser, ¿no? Elemento de la comunicación que organiza la información en un código. Muy bien. La persona que va a emitir, ¿no? ¿Qué está diciendo? La persona que va a emitir la información, ¿quién va a ser? ¿No? Siempre va a ser el emisor. Es la persona que va a emitir la información. Muy bien. Vamos con el número 8, ¿no? Son las situaciones extralingüísticas que nos ayudan a precisar el significado de un término o de la totalidad del mensaje. Suelen relacionarse con el ambiente que rodea al código, al diálogo. Respuesta, señores. El mensaje. Muy bien, el mensaje. Bueno, ¿alguna otra respuesta? El código. Código. Muy bien, el código A. Muy bien.
El contexto. Exacto, la respuesta vendría a ser lo que es el contexto. ¿Por qué el contexto, no? Son las situaciones extralingüísticas. Es la palabra clave aquí ahorita, ¿no? Extralingüísticas, que nos ayudan a precisar el significado. Muy bien, gracias al contexto nosotros vamos a poder precisar el contexto. Muy bien, vamos a poder significar qué es lo que realmente o qué es lo que realmente vamos a querer decir, ¿no? Porque hay personas que hablan con doble sentido, ¿no? Y no entendemos qué es lo que nos están diciendo. Muy bien, pero gracias al contexto podemos saber, ¿no? ¿Qué es el contexto? Muy bien. A ver, un pequeño ejemplo, a ver dónde está. No tengo aquí. Muy bien, continuemos entonces. Muy bien. La siguiente pregunta. 9, ¿no? 9, dice, ¿no? Señale la situación donde se utilice evidentemente un código, ¿no? No lingüístico. ¿Cuál sería la respuesta? A ver, señale una situación donde se utilice evidentemente un código no lingüístico. ¿Y la respuesta sería? La E. Una carta amorosa. Una carta amorosa, licenciado. Inciso A. La A, una carta amorosa. No. Muy bien. La C. Inciso E, licenciado. Inciso E, un abrazo maternal. Exacto. Esa sería la respuesta, ¿no? Inciso E, un abrazo maternal. No vendría a ser una carta amorosa. Muy bien, porque aquí, ¿qué dice aquí? Señale la situación donde se utilice evidentemente un código no lingüístico. Muy bien. ¿Qué nos está pidiendo aquí? Un código no lingüístico, o sea, nos está pidiendo un lenguaje no verbal, ¿no? ¿Y cuáles son los lenguajes no verbales? Son los gestos, los emoticones, ¿no? Es un lenguaje no verbal. En este caso, un abrazo maternal es un gesto, perdón, es un código no lingüístico. Muy bien. Una carta amorosa, no, una carta, va a ser un código lingüístico. Muy bien. Si recuerdan, el código lingüístico se divide en dos. Se divide en oral y escrito. Muy bien. Una carta es un lenguaje o es un código lingüístico escrito. Muy bien. Una revista, de la misma manera, es un lenguaje escrito. Un simposio, muy bien, un simposio tiene un código oral. Una llamada de atención también tiene un lenguaje oral. Sin en cambio, un abrazo maternal sería un código no lingüístico. Muy bien. Vamos con el 10. Para que haya comunicación entre el escritor y el lector, es necesario que... ¿Cuál será la respuesta, señores? Inciso B, licenciado. ¿Inciso? Inciso B, licenciado. B. Sí, licenciado. Ah, B. El ¿Qué E. dice aquí? T. Sí, sí. La E. Inciso B. Inciso E. Inciso E. A ver, el lector y el autor manejen el mismo código lingüístico. Exacto. La respuesta vendría a ser el inciso E, ¿no? ¿Por qué el inciso E? ¿No? Porque aquí dice, para que haya comunicación entre el escritor y el lector, aquí está, y el lector, ¿no? Para que haya comunicación, ¿no? Entre el escritor y el lector, es necesario que el lector y el autor manejen un mismo código lingüístico. ¿Qué quiere decir código lingüístico? ¿No? Quiere decir que tengan un mismo idioma, ¿no? Por ejemplo, si ustedes van a leer un libro de... A ver, pero este ejemplo, a ver, yo os escribo este ejemplo, a ver si comprenden.
Muy bien, señores, a ver, este ejemplo, señores, ¿pueden entenderlo? ¿Qué dice aquí? ¿Se entiende qué es lo que está diciendo aquí? ¿O saben qué idioma es? ¿De dónde ¿Qué eres? idioma es? Exacto, ¿no? Maimantataj Kanki, ¿no? Es del idioma quechua y significa ¿de dónde eres? Muy bien. Ustedes, para que puedan entender, bueno, ¿quién era? Nelly Force, creo que me dijo, ¿no? Bueno, si ustedes quieren entender, van a leer un libro, tienen que leer un libro que ustedes puedan entender el código. Muy bien, y el código se refiere al idioma. Muy bien, a eso se refiere entonces, señores. Muy bien, entonces ustedes tienen que entender, tienen que leer libros que estén escritos a su propio idioma. ¿No? En este caso sería el castellano, porque si van a leer de otro idioma, no van a comprender, a no ser que ustedes entiendan, ¿no? El idioma, porque como por ejemplo aquí Nelly me dijo, ya sabía qué significa Maimantataj Kanki, de dónde eres. Muy bien. ¿Qué vendría a ser eso? Muy bien, señores. Vamos con el siguiente. A ver. Soporte físico. El soporte físico de la comunicación es, dice. El emisor. Señores. Canal. Opción A. El canal. Canal. El Inciso B, canal. licenciado, el emisor. El emisor. El D. Sí, licenciado. Muy bien. En este caso, la respuesta vendría a ser lo que es la letra A. El canal. El soporte físico de la comunicación, dice. Muy bien. Tienen que entender esta parte, señores. Soporte físico, dice. ¿A qué se refiere con el soporte físico? ¿No? Soporte físico quiere decir, ¿tú qué vas a utilizar para transmitir el mensaje? ¿No? ¿Qué utilizas? ¿No? Por ejemplo, en este caso, en mi caso, ¿no? En este momento, yo estoy transmitiendo un mensaje a ustedes, pero ¿qué elementos estoy utilizando para que ustedes entiendan el mensaje? ¿No? ¿Qué elemento estoy utilizando? Y el elemento que estoy utilizando es mi voz, mi aparato fonador, ¿no? Es por eso y eso se le llama lo que es un soporte físico. Muy bien. Si yo voy a escribir una carta, ¿qué elementos voy a utilizar para escribir una carta? ¿No? Voy a utilizar lo que es mi mano para escribir una carta. Muy bien, a eso vendría. Entonces, pues sería el canal, vendría a ser. Muy bien. Vayamos con el siguiente ejemplo, ¿no? Es el tipo de comunicación en el cual se realiza un intercambio de ideas al mismo tiempo que interactúan en mensajes, rasgos, un emisor y un receptor. Además, este tipo de comunicación se basa en el continuo intercambio de roles. ¿Cuál es Bidireccional. El inciso C. El inciso C. Inciso C. Bidireccional. Inciso C. bidireccional? Licenciado. Exacto. Exacto. No, la respuesta sería bidireccional, vendría a ser la respuesta. ¿No? Bidireccional. ¿Qué significa bidireccional? No, a ver, ¿qué es aquí la respuesta? A ver, perdón, la pregunta, ¿qué dice? Es el tipo de comunicación en el cual se realiza un intercambio de ideas al mismo tiempo que interactúan en semejantes. Aquí están las palabras claves, ¿no? Intercambio de ideas, ¿no? Al mismo tiempo que interactúan. Muy bien. O sea, bidireccional quiere decir cuando tú vas a hablar con otra persona, ¿no? Por ejemplo, en este momento, por ejemplo, a ver, cuando usted se encuentra con su compañero, ¿no? Se van a empezar a saludarse, ¿no? Tú le vas a decir hola, la otra persona también te va a saludar, también te va a responderte, ese mismo instante te va a responderte, ¿no? Te va a decirte hola compañero. Eso es lo que es bidireccional. Muy bien, entonces, estas eran las palabras claves, ¿no? Intercambio de ideas al mismo tiempo que interactúan. Muy bien, a eso sería, señores. Muy bien, vamos con el siguiente, el 13, ¿qué dice?
Cuando enfocamos al proceso comunicativo desde el punto de vista del tiempo y del espacio en el cual se realiza el diálogo, estaríamos hablando del tipo. ¿Cuál sería la respuesta? ¿Cuál sería la respuesta, señores? Inciso C. Directa. Indirecta. Inciso D. Ya. Inciso C, unidireccional, multidireccional y también D, unipersonal y bipersonal. Inciso D, licenciado. Exacto. La respuesta vendría a ser el inciso E. Muy bien. Directa e indirecta. Eso vendría a ser la respuesta, ¿no? ¿Por qué directa e indirecta? Muy bien. ¿Qué nos está diciendo aquí? Cuando enfocamos al proceso comunicativo desde el punto de vista del tiempo y del espacio, esta era la respuesta. Aquí está la, ¿no? Las palabras claves. Tiempo y del espacio en el cual se realiza el diálogo. Estaríamos hablando de él, ¿no? Tiempo y espacio. Directa e indirecta. Directa es cuando, por ejemplo, tú te encuentres con tu compañero y van a hablar, sería directa. Indirecta es cuando, por ejemplo, en este momento, ¿no? Muchos de ustedes están en otros lugares, ¿no? Están en otros lugares. Eso viene a ser lo que es indirecta. Muy bien. Directa va a ser cuando vamos a hablar en el mismo lugar, vamos a hablar, ¿no? Por ejemplo, ustedes están, no sé, están en su casa, otros están, no sé, en otros departamentos tal vez. Eso vendría a ser lo que es indirecta. Muy bien. Vamos con el siguiente. 9.14 dice. Durante las campañas electorales, los diversos candidatos organizan mitines con el fin de exponer directamente a los electores sus propuestas. El tipo de comunicación en el cual se circunscribirán estas manifestaciones de la vida política de un país sería, ¿cuál sería, señores? Inciso C. Multidireccional. Multidireccional, muy bien. ¿Alguna otra respuesta? Inciso D, licenciado. D, bipersonal. Muy bien. Bueno, no. La respuesta no sería ni el inciso C ni el D. ¿Cuál sería? Inciso E. Directa. Exacto. La respuesta vendría a ser directa, el inciso E. No, porque aquí dice, durante las campañas electorales, los diversos candidatos organizan mitines, ¿no? Con el fin de exponer directamente a los electores sus propuestas, ¿no? Si alguna vez han ido a un mitin, ¿no? Ahí estaba el candidato y estaba exponiendo sus propuestas, ¿no? Y todo el mundo escuchaba. Y eso es lo que se llama directa. Muy bien. ¿Por qué se llama directa? Porque estamos en el mismo tiempo y espacio. Bien. Es lo que se refiere. Muy bien. A eso se refiere. Muy bien. Vamos con el número 15, ¿no? Ya. Bien, señores, por favor, un minuto, por favor. Un minuto, señores. Ahora sí, vamos a continuar. Muy bien. Vamos con el número 15, ¿no? Señal negativa en donde se encuentre exclusivamente ejemplos de comunicación. Estos son respectivamente. ¿Cuál sería la respuesta? A. La A. A ver, una carta, la Biblia, una bandera roja en la playa, un beso. ¿Una otra respuesta, señores? Inciso C. Inciso C. Una señal de tránsito, un cartel publicitario, un reloj,
6 campanas. Muy bien. Ya, no sería... A ver, ¿cuál? Inciso D. D. El consejo de un amigo, un memorando, una revista, un mensaje de texto. Muy bien, exacto. La respuesta sería esta. Muy bien. ¿Por qué no sería la A y la C? A ver, ¿no? ¿Qué dice aquí? ¿No? Señala la alternativa donde se encuentre exclusivamente, ¿qué? Ejemplos de comunicación, ¿no? De tú vas a hablar. A eso es lo que se está refiriéndose. Muy bien. Pero ¿qué es comunicación? La comunicación solamente es cuando vas a hablar, ¿no? No va a ser de manera oral, también va a ser de manera escrita. Muy bien, entonces, eso tiene que encontrar aquí. Por ejemplo, una carta, sí, es una comunicación escrita. Muy bien, está bien una carta. La Biblia, de la misma manera. Los libros que ustedes tienen son de comunicación escrita. La Biblia entra ahí, y eso está bien. Muy bien. Una bandera roja en la playa. Muy bien, esto ya no es una comunicación, no es ni comunicación oral ni escrita, no lo es, ¿no? Esto es un lenguaje no verbal o lenguaje no lingüístico, se llama esto. Un beso es de la misma manera, un beso no es una comunicación, ¿no? Un beso es un lenguaje no verbal o no lingüístico, ¿muy bien? A eso se está refiriendo. La C, me dijeron, una señal de tránsito. De la misma manera, una señal de tránsito es un lenguaje no lingüístico. Un cartel publicitario, un reloj y 6 campanas sigue siendo un lenguaje no lingüístico. Muy bien, entonces tienen que entender esto. Muy bien, la respuesta vendría a ser la E. ¿Por qué? El consejo de un amigo, ¿no? Cuando alguien te aconseja, ¿no? Te va a hablar, va a utilizar el lenguaje oral. Un memorándum, ¿no? Un memorándum va a ser una carta, una especie de una carta, y va a utilizar el lenguaje escrito. Una revista es un lenguaje escrito. Un mensaje de texto, ustedes que envían o utilizan el WhatsApp, ¿no? Va a ser un mensaje, un lenguaje escrito. En este caso, la respuesta debería ser la D. Muy bien. Un saludo. Ya la B, sí, estaría bien, es un lenguaje oral. Un oficio, ya no. Un oficio ya no es lenguaje oral. Un coloquio, tampoco. Un mensaje en Morse, sí, esto puede ser, pero un oficio no. Muy bien. Señales de humo, esto no es un lenguaje, no es una comunicación, es un lenguaje no lingüístico. Una mirada furtiva de la misma manera. Una palmada y un grito son signos, es un lenguaje no lingüístico. Eso tiene que ser la D. Vamos con el siguiente. El decodificador y la decodificación son el sujeto y el proceso en el cual el primero asimila una información, entendiéndola y reteniéndola, y que se vincula directamente con él. Muy bien. ¿Cuál, señor, sería la respuesta? Hola, Opción A. ¿cuál tendría? ¿Con el emisor? Opción A. Emisor, inciso A. Inciso E. Inciso E. Inciso El E. inciso D. D, contexto. Muy bien. Bueno, no sería A, no sería D
tampoco E. No vendría a ser. Las respuestas sería el receptor. ¿Por qué? ¿Qué está diciendo? Aquí dice el decodificador y la decodificación son el sujeto y el proceso en el cual el primero asimila la información. Las palabras claves que están aquí, ¿no? ¿Qué significa asimila? ¿Qué significa asimila? ¿No? Asimilar significa entender. Muy bien. ¿Y quién tiene que entender la información? ¿Quién? ¿Quién tiene que entender? El que tiene que entender la información sí o sí va a ser el receptor, ¿no? Porque el emisor es quien transmite la información, ¿no? Es el quien va a transmitir. Sin en cambio, el receptor es quien va a recibir la información. Pero él es el primero que tiene que asimilar la información. Tiene que ser sí o sí tiene que asimilar. Si no lo asimila, no va a poder entender el mensaje. Muy bien, es lo que se está refiriendo, señores. Muy bien, entonces, el receptor, muy bien, porque es el primero que va a asimilar, el que va a entender el mensaje. Bien, vamos al siguiente. La funcionalidad. Muy bien, señores, ¿cuál es la respuesta, señores? El inciso C. C. Convencer o persuadir al receptor para que actúe de una manera determinada. Muy bien, muy bien. ¿Alguna otra respuesta? El inciso B. D. Comprobar que el canal utilizado esté libre. B. Inciso B. A B. Comprobar el buen uso de los signos lingüísticos. Muy bien. Y la respuesta, no, a ver, la respuesta vendría a ser, sería la, ¿no? La C vendría a ser aquí. ¿Por qué la C? ¿No? ¿Qué es apelativa? ¿No? ¿A qué se refiere con la función apelativa? ¿No? La función apelativa se refiere a que tenemos que convencer, persuadir, ¿no? Tenemos que persuadir. ¿Pero a qué vamos a persuadir? Vamos a persuadir ¿a quién? ¿No? Al receptor va a persuadir. Eso está refiriéndose. Muy bien. Persuadir. A eso se refiere. Muy bien. Y vamos a buscar aquí un ejemplo de apelativo. Aquí está. Vamos a copiar esta imagen. Aquí está, señor. Muy bien. Esta sería una función apelativa. Muy bien, aquí está. Vete a tu cuarto. Muy bien. En este caso, vean, aquí la mamá está ordenando a su hijo a que se vaya a su cuarto. Muy bien. Entonces, la función apelativa, señores. Muy bien, como que tiene que convencer o persuadir a quién, al receptor, ¿no? Para que actúe de una manera determinada. Muy bien. Para que se haga caso. Este simple caso quiere decir. Muy bien, a eso se refiere. Muy bien, vamos con el siguiente, ¿no? Es el tipo de comunicación en el cual se conoce y decide, por lo general, voluntariamente, a los receptores a los cuales uno desea dirigirse. Muy bien. ¿Cuál es la respuesta? Dice, no veo la pregunta. No se ve, dicen. ¿No se ve? Vamos a ver la parte. Dice. Muy bien. Vamos. ¿Cuál es la respuesta? El número 18.
Es el tipo de comunicación en el cual se conoce y designa, por lo general, voluntariamente a los receptores, a los cuales uno desea dirigirse. Y la respuesta vendría a ser El inciso B. Unidireccional. unidireccional. ¿Ya? ¿Alguna otra respuesta, tal vez? El inciso B. B. Inciso D. Ya. Bipersonal. B. D. Bipersonal. A ver, muy bien. La respuesta Privada. es privada. Exacto, privada. ¿Por qué? ¿No? ¿Qué está diciendo aquí? Es el tipo de comunicación en el cual se conoce. Es la palabra clave, ¿no? En la cual se conoce y designa, por lo general voluntariamente, a los receptores a los cuales uno desea dirigirse. Esta es la palabra clave. Uno desea dirigirse. Muy bien. Cuando ustedes, por ejemplo, mandan un mensaje por WhatsApp a alguien, ese mensaje va a ser privado. Muy bien. No puede leerlo otra persona. Muy bien. A eso se refiere, ¿no? Cual se conoce y designa. Muy bien. ¿A quién enviar? Muy bien. A eso se refiere. ¿A quiénes? Muy bien. ¿Ya quién va a ser esa persona? Muy bien. El mensaje va a ser privado. Es lo que la respuesta vendría a ser la B, ¿no? Privada. Vamos con el siguiente, 19. Las personas gramaticales yo, tú y él se sustentan por la existencia de elementos importantes de la comunicación lingüística. Y la respuesta sería ¿cuál es la respuesta? Emisor y receptor. El El inciso E. La E. Inciso E. Emisor y receptor. Muy bien. ¿Alguna otra respuesta? Bueno, exacto. La respuesta vendría a ser emisor y receptor. ¿Por qué? ¿No? Los dos gramaticales. Yo, ¿no? Yo, tú y él, ¿no? El yo vendría a ser lo que es el emisor. Y el receptor vendría a ser el tú y él, ¿no? Se sustentan por la existencia a dos elementos importantes de la comunicación lingüística, ¿no? Que va a ser emisor y receptor. Muy bien, emisor y receptor. Por ejemplo, en este caso, yo soy quien estoy transmitiendo un mensaje. ¿A quién? Puede ser tanto a ustedes, ¿no? A él y a ella. Les estoy transmitiendo un mensaje. Muy bien. Entonces, eso es lo que vendría aquí, señores. La respuesta vendría a ser lo que es la E. Muy bien. La función que se realiza directamente con el elemento de la comunicación que encodifica un mensaje es reteniéndola y que se vincula directamente con él. La respuesta, señores, es El inciso E referencial. inciso E, referencial. Muy bien. ¿Alguna otra respuesta? Inciso A, licenciado. Inciso A, poética. Muy bien, señores. No sé, la A tampoco vendría a ser la E.
Muy bien. La respuesta en este caso sería la C, la emotiva. ¿Por qué emotiva? A ver, ¿qué está aquí? La función que se realiza directamente con el elemento de la codificación, perdón, de la comunicación que encodifica un mensaje es reteniéndola, reteniéndola y que directamente. Bien, estas son las palabras claves aquí, señores. ¿Por qué son las palabras claves? ¿No? ¿Qué está diciendo? ¿Por qué sería la función emotiva? ¿No? Es cuando, por ejemplo, ustedes, ¿no? Dicen, a ver, ¿qué podemos decir? A ver. ¿No? Al decir, por ejemplo, esto. Aquí está, ahora sí. ¿No? Al decir así. ¡Qué lindo día! Así, esto, qué lindo día, sería una función emotiva o llamado también expresiva. Muy bien. ¿Cuál? Muy bien. O sea, emotiva o expresiva, entonces la voy a llamárselo. ¿Para qué dice, no? Reteniéndola y que se vincula directamente con él, ¿no? Cuando yo digo esta frase, ¿no? ¿Quién me está oyendo? ¿Alguien me oye? No, nadie me oye. Solamente me lo digo a mí mismo. Muy bien. Emotivo, ¿qué quiere decir? O expresiva. Quiere decir cuando yo voy a expresar mis sentimientos, pero a mí mismo. Eso significa. Muy bien. Sería, qué lindo día, es una expresión emotiva. Muy bien. A eso se refiere. Bien. Vamos con el siguiente. En este momento debes ordenar tu cuarto antes de que salgas a la calle. La función predominante es... ¿Cuál sería la respuesta? Apelativa. Apelativa, inciso E. Apelativa. Exacto, inciso E. Apelativa. ¿Qué significa apelativa? Ordenar significa. O sea, dar orden a alguien. Muy bien, en este momento debes ordenar. Está dirigiendo la voz a otra persona, ¿no? Le está ordenando de que vaya a recoger su cuarto. ¿Bien? Eso vendría. Siguiente. Las siguientes afirmaciones indican la correcta. Muy bien. ¿Cuál sería, señor, la respuesta? Hola, señores. ¿Cuál vendría aquí? Inciso A. Inciso A. ¿No? ¿Alguna otra respuesta? Exacto, ¿no? La respuesta vendría a ser inciso A. Muy bien. La función poética se vincula con el mensaje. Muy bien. Y eso es cierto. Muy bien. ¿Por qué dice que se vincula? Que siempre va a ir, ¿no? La función poética siempre va a estar vinculado con el mensaje. Muy bien. ¿Por qué? La función poética va a tener una rima y ritmo, ¿no? A ver, un ejemplo de función poética vendría a ser lo que, a ver, aquí, ¿no? El alto de pie, nunca de rodillas. ¿No? Esta sería una función poética. Muy bien. Cuando yo digo función poética, sí o sí va a estar relacionado o vinculado con el mensaje. ¿Qué quiere decir vinculado? Muy bien, que este mensaje va a tener una rima y un ritmo. A eso se refiere. Muy bien. Los poesías que ustedes leen, ¿no?
que han leído son funciones poéticas. Muy bien, a eso se refiere. Muy bien, vamos con el siguiente. El 23. ¿Por qué no quiero que vuelva el destino a burlarse de mí? Porque prefiero la guerra con tú que el invierno sin ti. La función que predomina es, ¿cuál sería, señores? Expresiva. Expresiva. Ya, muy bien. ¿Alguna otra? No sé. El inciso Inciso C, expresiva. el B. El B. Muy bien. Bueno, representativa. Muy bien. Inciso E, licenciado. No. Las. ¿Cuál? Inciso E, licenciado. Exacto. Sí, señores. Sería la función estética. Muy bien. ¿Pero qué es función estética? Muy bien. La función estética es cuando el emisor, ¿no? Quiere decir que el receptor se centre en su atención, ¿no? Es lo que quiere decir la función estética. ¿Sí? Esa parte. O sea, quiere llamar la atención. La estética significa llamar la atención de alguien mediante el mensaje. A eso se refiere, señores. Muy bien. Es lo que se refiere. Llamar la atención. Muy bien. Llamar la atención con el mensaje. En este caso, aquí está llamando la atención. No, porque no quiero que se vuelva ¿cómo se dice? Porque no quiero que vuelva el destino a burlarse de mí. Bien, aquí estoy llamando la atención al receptor. Muy bien. ¿Por qué prefiero la guerra contigo, el invierno sin ti? Muy bien, aquí estamos llamando la atención. Así es como sería, señores. Muy bien, y eso sería estética. Muy bien, vamos con el siguiente. En la siguiente expresión, ¿qué alegría es verte todos los días cuando despierto? La función que predomina es, ¿cuál sería, señores? Inciso A. Inciso A, ¿Expresiva? sí, licenciado. Sí, pero Exacto, ¿no? Sería la función expresiva. Recuerden, señores, para que sea función expresiva, ¿no? Una función expresiva sí o sí va a llevar lo que son signos de exclamación. Sí o sí. Cuando ustedes van a querer expresar sus sentimientos, ¿no? Al decir qué alegría ver, ¿no? Pues va a estar con signos de interrogación. Y cuando va a estar con signos de interrogación, va a ser una función expresiva. Muy bien. Muy bien, vamos con el último. Nombre de la función en la cual el hablante o emisor tiene la acción principal, demostrando su emotividad. ¿Cuál sería, señores? La C, El inciso E. Expresiva. Ya dijeron la expresiva, también dijeron la expresiva. Muy bien, sería la expresiva, ¿no? ¿Por qué expresiva, no? Nombre de la función en la cual el hablante o emisor tiene la acción principal demostrando su emotividad, ¿no? Cuando es la emotividad, ¿no? Tu sentimiento, quiere decir aquí, ¿no? Entonces, la respuesta vendría a ser la E, expresiva. Muy bien. Bueno, señores, eso sería todo por hoy. Vamos a continuar.